Sí, dice Jaime que sí, está ahorita en cualquier momento entra. Amigos, bienvenidos a la hora número 17 de esta locura de podcastón Cine Premier de 24 horas. Estamos, mira, 2, 1, 17 horas llevamos ya transmitiendo. Este panel se va a llamar lo que siempre quisiste preguntarle a un distribuidor de cine, pero no conocías a ninguno para preguntarle. Vamos a estar hablando de un montón de cosas padres, pero antes de presentar a nuestros dos panelistas, quiero mencionar rapidísimo, ya cambié mi setup de acá atrás, recordarles que están a la venta en la tienda de Red Panda en elcolecto.com, las playeras y las gorras de aniversario, son estas doradas. Tienes 15% de descuento si ponen el código podcastón en el carrito a la salida. También pueden comprar la revista del mes, que es esta de Wonder Woman, o varios paquetes que tiene allá Víctor. Y listo, vamos a darles la bienvenida. Ale Castro, estuviste aquí hace unos minutos. Hola, Bueno, sí, hace un par de horas ya. hace un par de horas ya, con brujerías y así, pero mira, ya cambié mi mood a navideño. Para quien no sepa, qué cosas, además de Filmsteria, hace Alejandra, ella es gerente de RP y Publicity en Diamond. Y junto a ella, en el otro cuadrito, está un gran amigo también del programa que nos ha echado la mano en el backstage varias veces, Jaime Rosales. Hola, Bienvenido. ¿Qué tal, Iván, Checo, Ale, cómo están? Buenas tardes. Hola, bien, Jaime todo es bien. socio director ay, Dios mío, socio director de RH Media, agencia de publicidad, así me puso para que lo presentara. Ay. Y Checo es editor web en jefe, pero no te escuchamos nada, eres lencho. No. Sí. Ya Checo. comprarte un micrófono, mira. No se Sí, llamaba Lencho, caray. ¿cómo se llamaba el Ya que se no enojó, hablaba? No me acuerdo cómo se llama un personaje que nunca hablaba. Bueno, pues estamos aquí, amigos, para hacerles preguntas de estas que yo sé que yo antes de dedicarme a esto siempre me preguntaba. Creo que una de las más grandes, y quiero comenzar con esa para ir abriendo el foro con una grande, es ¿qué diablos pasa con los títulos en español de las películas? ¿Por qué su diccionario llega a tres o cuatro combinaciones de 6 palabras? Todo es una venganza de algo, o algo están implacando algo, o alguien está en búsqueda de algo. Es muy simple. Hasta Jaime y yo, ¿te acuerdas, Jaimito, que tuvimos ese Sí, como 5 meses, un programa sobre eso? exacto. Tenemos ya además Alejandra Castro y yo un programa que se llama Cinematempo Industria, donde platicamos precisamente de todos estos detalles, cómo se les ponen los títulos en español a las películas, cómo se hace un póster, cuáles son las directrices para hacer un póster, y platicamos con gente de la industria. Ahorita hemos tenido un ciclo de las mujeres en el cine, pero queremos retomar este asunto de por qué suceden las cosas y cuál es la Para que nos entiendan y justificación nos juzguen. para que se cayó Cine Premier, se me acaba de caer Cine Premier. Fantasma. Híjole. Yo creo que No. fue la santería de hace rato, Hasta ahorita está pegando. hasta ahorita está pegando, y uno de esos es los títulos de las películas. ¿Cuál es la justificación de ponerle un título en español? ¿Por qué se escoge ese lenguaje? ¿Por qué a veces se echa a perder el título? Bueno, la trama de la película se ha llegado a echar a perder en los títulos de las películas. Creo que el mejor ejemplo es una película que distribuí en su momento, era Arte Cinema, hoy es Guzzi, que se llamaba Un final inesperado, y la película era Thelma and Louise. Entonces creo que ese es el peor de todos, el mejor Hay ejemplo muchísimos así, pero sí. de lo peor que ha sucedido en México. Un saludo a Lulú Petit, que quiere que cuente un chisme. Nada más el Ay, chisme Lulu, es, tan bonita. no fue TV Notas, no fue en TV Notas, pero sí salí en la portada de una revista de Notmusa, que es la competencia, creo, ¿verdad, muchachos? TV y novelas. No, De nosotros no, para nada. de la Aunque lo fuera, pues. No, de aunque TV lo fuera. Notas. Ah, Ajá. No, tampoco fue ninguna de esas, fue no me acuerdo. Ah, ya sé cuál está. Sí, ya sé cuál. Y, Chiquitita, y aparte. salí como guarura número 1, entonces a partir de ahí, hashtag guarura número 1. wow. Bueno, a ver, pero te vamos a contestar, Iván, así. Sí. Hay diferentes factores, fíjate. Primero, uno, te lo imponen. O sea, de repente llega la productora y dicen, ya, aquí está el título en español y es y te jodes, ¿no? O El sea, número desde uno, Estados Unidos te lo ponen. sí, se ha llegado a pasar.
El número dos es cuando de repente, bueno, en este caso, platicando un poco más de lo que hace Diamond, como saben, Diamond es transnacional y hay diferentes Diamond Films en diferentes países. Lo que se hace es que se hace un consenso en toda Latinoamérica para elegir un título que le funcione a todos. Entonces, por ejemplo, México ve la película y entre todo el equipo de marketing, por lo general, damos así como se puede llamar tan, ¿no? Damos nuestras opciones. Se llenan formatos por países, haz de cuenta que Chile propone todos estos, México propone estos y así. Y ya por un consenso, votación de jefes, ¿no? Los socios y demás dicen ganó este y este es el título que se queda. El otro ya es un poquito más interno, que por ejemplo me pasaba con Corazón, por ejemplo, cuando estaba ahí, era de que de repente vemos una película y hay que decidir un nombre en español y entonces, igual, equipo de marketing proponía, pues, puede ser este título, puede ser este título, y ya nada más nos llegaban, ¿saben qué? Se quedó porque, no sé, fue el que más gustó, porque el que tiene más sentido, porque fue el que le gustó al jefe, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Pero lo que pasa muchas veces con los títulos es que si se dan cuenta hay películas que llegan a México y que tienen títulos increíbles y quisiéramos que se quedaran igual, pero para venderlo al público mexicano, porque siempre pensemos que al final nosotros estamos vendiendo películas, nuestro papel es vender. Y si el título a la gente o al público no le dice nada, hay que cambiarlo. Por ejemplo, me acuerdo de esta de The Wife. Si le dejábamos la esposa o esposa tal cual, era como, ¿y la esposa qué? ¿O qué hace? ¿O cómo, no? Entonces ahí cuando le ponemos, bueno, la buena esposa, ¿no? O le agregas ahí un algo. A veces hay títulos que son más complicados porque de repente la película se llama como alguna región o como, ¿no? Lo que queramos ahí. Lo que hacemos es que le ponemos un copy, ¿no? Green Book, por ejemplo. Green Book, ¿cómo ibas a traducir Green Book? ¿No? El libro verde era como medio extraño. Entonces poníamos Green Book y le poníamos un copy abajo, que es una amistad para siempre. No me acuerdo, se me olvidó el nombre. Una amistad. Pero Una amistad sin límites, sin fronteras. Ajá. en ese caso, por ejemplo, ¿para qué dejar Green Book? ¿Por qué no nada más ponerle una amistad sin fronteras? Lo que pasa es que también esta película ya traía un Oscar, ¿sabes? Entonces, No, pero todavía no ganaba el Oscar. No, pero ya era una película que estaba, o sea, ya sabíamos, también nosotros desde que compramos, sabemos que son películas que pueden ser potencialmente dirigidas a, y al final Green Book tenía un significado porque Green Book pues es un librito, que así se llamaban, que eran estas guías para que la gente de color pudiera saber a qué restaurantes entrar, en qué hoteles quedarse y demás. Entonces, por consenso, digo, en este caso por consenso se quedó porque creímos que era como una buena referencia y agregarle el copy era más sencillo, ¿no? O como La La Land, por ejemplo. La La Land es el perfecto ejemplo. ¿Cómo traducías La La Land? Nosotros dejamos La La Land y el copy le pusimos una historia de amor, ¿no? La La Land, una historia de amor. Que al final la gente le termina diciendo La La Land. Claro. Que fue el título. Creo que aquí hay diferencias. Uno es la frase, el tagline de la película, y otra cosa es el título o subtítulo de la película. No son la misma cosa. Creo que la primera consideración, lo más importante, es que el nombre pueda venderse y sea muy fácil de reconocer para el público e identificarlo con la película. Puede haber un desatino, puede haber un momento en que le cambies por completo el sentido de lo que dice la película, pero a final de cuentas lo más importante en este caso, tanto con el póster como con el título de la película, es vender boletos de cine, y a veces se nos olvida eso. Entonces de repente vienen unas películas con unos títulos demasiado complicados o demasiado locales, en donde solo lo van a poder identificar. Lo del Green Book, por ejemplo, solo lo va a identificar muy bien la gente del sur de los Estados Unidos y de cierta región. Hay gente del oeste de Estados Unidos que no tenían la menor idea de qué se trata esto, gente de otras razas o de otros lugares, pero entonces Green Book tiene el asunto de que ya es una película que ya trae ruido, que ya salió en un festival con ese título y por lo tanto la gente la empieza a manejar, identificar con ese nombre, por lo tanto se vuelve muy complicado cambiárselo, ¿no? Pero hay otros casos en donde la película la tienes que vender desde cero, no tienes absolutamente nada. Viene una película, Paw Patrol, ni modo que le cambies el nombre, ni modo que le pongas y que le inventes otra cosa que no tenga nada que ver. Top Gun ya trae ese ruido, ya se lo tienes que dejar forzosamente. Pero hay muchas películas, por ejemplo, y hay muchas de terror,
donde pues tienes que buscar la manera de buscar el nombre genérico de diablo, demonio, vampiro, Maldición. fantasma, maldición, para que la Ay, porque gente pueda aparte es, ir al cine y decida pagar su ajá, boleto, porque si le pones el oscuro caso de la mansión de quién sabe dónde, en un pueblito perdido de Georgia en Estados Unidos, pues nadie va a saber y nadie va a querer ir a ver esa película. no, son palabras también que sabemos que enganchan. Sabemos que si le pones maldición, la gente va a ir. A la gente le encantan, por Claro, ejemplo, todas estas cosas que tengan que ver con exorcismos, sobre todo con posesiones. La palabra posesión no saben cómo vende, de Está verdad. muy bien posicionada. sí, Sí, exacto. muy posesionada. Sí, sí, sí. O sea, hay que aprender a identificar ese tipo de cosas, porque como bien dice Jaime, al final nuestra chamba es vender. Lo que se me hace curioso de ese, o sea, ese argumento, pues, sí, pues, tiene todo el sentido del mundo, pero se me hace curioso que no sucede con películas que son originales en español. O sea, El Orfanato del Diablo se llama El Orfanato del Diablo, Kilómetro 31 se llama Kilómetro 31 y Belzebut se llamó Belzebut. Ahí no hubo un No, cambio para La Maldición de pero sí, Belzebut. lo que pasa es que tú ya viste el proceso final y tú ya llegaste a la película cuando está, a nosotros de repente nos llegan películas en donde trabajamos nosotros como agencia, empezamos a trabajar el diseño, planteamos el título de la película, a veces nos preguntan, hagamos una votación interna sobre el título de la película, pero en el caso del cine mexicano, las películas se manejan con muchos títulos y hasta que ya llega al final es porque ya se llegó a un consenso, pero nos ha pasado ya muchas veces con Ajá. Alejandra de que, oye, la película, yo la tengo aquí, inclusive en los archivos, la carpeta se llama distinto y le tuvimos que cambiar el nombre porque a la hora de la hora, el mejor ejemplo era la última de los Godines, La Rebelión de los Godines, pasó por un proceso de muchos títulos. Cuando se hizo un junket de prensa, inclusive la película se llamaba de otra manera, ahí se invita a la prensa, se hacen entrevistas, se da el claquetazo inicial de que ya estamos filmando y cuando llega a los cines, la película se llama diferente, tiene otro nombre, que en este caso no era muy distinto, también era con Godínez, pero también era el asunto, ¿se acuerdan que Videocine saca una película que también tiene el nombre de Mi Reyes contra Godínez? Godines. Entonces, Mi Reyes contra Godínez. Ay, No me es que acabo de dar cuenta que no es la misma película. No, no es. no, no es. Y además pasa de que no es que Rebelión de los Godines le haya copiado el título, se empezaron a trabajar más o menos en la misma época, pero Videocine pudo lanzarla antes, por lo tanto ellos se quedaron con el Mis Reyes contra Godines y en este caso la distribuidora tuvo que decidir, me espero y la saco de inmediato cuando ya tengo absolutamente todo listo y se llama casi igual, o me espero casi un año para poderla lanzar y que haya una mejor condición en el mercado para lanzar la película, que es un tema muy interesante, cuándo y por qué se lanzan las películas. Exacto. Pero bueno, hablando del título, me tengo que esperar hasta que haya pasado un rato para que la gente, por la razón que tú quieras, no me va a importar que la gente piense que es la segunda parte. Ni siquiera que en el caso de Iván, que no es muy afín a cierto tipo de comedias o cierto tipo de películas, ni siquiera me va a importar que piense que es la misma. La idea es que piense que, una de Godínez, me voy a reír, la voy a ir a ver al cine. Exacto. Estas son las situaciones que juegan y por lo tanto, son muchos factores, ¿no? Otra vez, no es nada más el póster, no es nada más el título, no es nada más el tráiler, como en el caso de la más reciente película de Michel Franco, pero hay muchas cosas que hay que tomar en consideración al momento de lanzar, más en un cine mexicano tan competido, con tan pocos espacios de exhibición, tan complicado para que salga, y ahora va a ser mucho más complicado para hacerlo, Sí. pero ese es otro tema, esa es otra discusión. Yo tengo aquí, ¿sí me escuchan? Sí, por fin. Ericito dice, recuerden que también ya está pasando a la inversa. Marvel vendió Avengers como Avengers Los Vengadores y la última tal cual fue Avengers Endgame. Sí, pero no fue Marvel. Eso también, por ejemplo, ese es también muy buen ejemplo. Avengers, en su origen, las primeras películas que fueron Iron Man y Capitán América, el primer Vengador.
Estamos hablando de cine comercial, no otro tipo de cine. Y es de día, apenas es mediodía. Uy, pero qué buen título para peli porno. Ya sabes que lo hacen sus adaptaciones. Seguramente. Nombre de tu película porno. Bueno, esas películas, particularmente estas dos películas, no eran de Disney, eran de Paramount Pictures. Exacto. Ellos fueron los encargados de lanzar la película y en el estudio salió que la gente conocía porque los cómics en México en esa época o previa se vendían como Los Vengadores. La gente los ubicaba como Los Vengadores. Ya después Disney, cuando retoman las franquicias, bueno, cuando compra Marvel y se queda con todas esas franquicias, dice, órale, nos vamos a quedar con Avengers. Y por favor, otra vez, lo digo cada vez que estoy al aire o cada vez que estoy en un programa, se dice Avengers, no digan Avengers, muchachos, se dice Avengers, ¿va? Te entiendo, Jaime, te entiendo. Nada más quería dar un par de ejemplos, los dos ejemplos que yo siempre tengo quiero que hablemos de las fechas, de cómo deciden en qué momento estrenar qué y a qué tipo cuáles son el tipo de obstáculos a los que se enfrentan que quizá la gente no podría o no se imaginan, pero antes nada más por mencionar los dos títulos que a mí son los que más me vuelan la cabeza de estas traducciones raras. Uno es el de The Expendables, en inglés se llama The Expendables, que significa que son expendables, que son desechables. Mira, hay una palabra perfectamente decente que es desechables, pero lo tradujeron como los indestructibles, que es literalmente lo opuesto a lo que son. Y la otra es Milagros Inesperados, que alguien la mencionó por ahí, porque siempre he tenido la duda de saber cuáles son los milagros que sí son esperados. Esas son mis dos ejemplos. Los que pides, supongo, ¿no? Los que estás pidiendo así de, a ver, ya hice mi manda, ya hice todo, ya me tiene que caer. Supongo que son esos, ¿no? Secretos ocultos. Secretos ocultos es la otra. Secretos ¿Cómo ocultos se llamaban? Ajá, justo. Y ya nada más quería decir eso. No, pero ¿cómo se llamaba Secretos Ocultos originalmente? No sé ni cuál es, nada más me sé el nombre. Secrets and Lies. No sé si sea Secrets and Lies. No creo. Bueno, rápido, para hablar de esos dos títulos que acabas de decir. Primero, hablaste de la misma distribuidora, que eso luego no lo tomamos en cuenta. La misma distribuidora que se encargó de poner Thelma y Luis, el mismo dueño del changarro fue el que le puso los indestructibles. Ah, ¿sí? Sí. Claro. Y entonces, a ver, ahora compara. ¿Tú cómo vas a vender una película que tiene una connotación negativa? Exacto, no puedes. ¿No? Desechables no te va a vender. Los desechables y la gente le va a poner los Kleenex o cualquier otro. En cambio, con la palabra indestructible hasta juguetes haces. Y yo votaría por poner Stallone, pues exacto. Entonces, yo votaría por Bruce Willis Stallone, película de acción. Fin. Está muy largo. Está sí, imagínate la gente, si le vamos a ver la de Bruce Willis, Stallone y película de acción, pues no. Los Mercenarios, ese fue título de España. España. España tiene unas joyas. No, España sí es. España es otro tema. Ellos sí. Para España es todo un programa, ¿eh? Para España todo un programa. ¿Y cuál era el otro título que decías, Iván? Milagros Inesperados. Milagros Inesperados. Sí, por supuesto que no hay milagros esperados, pero otra vez, The Green Mile, hay una connotación en Estados Unidos sobre el espacio que hay en las cárceles rumbo al, pues es que era más fácil ponerle el paredón o una cosa por el estilo, pero necesitabas darle una connotación positiva a una película. A final de cuentas, también me hablaste de dos películas que fueron un hitazo en taquilla. Y en donde tuvieron toda la justificación y la razón del mundo para haberle puesto el nombre que le pusieron. Y entonces, por más que lo odiemos, por más que digamos que no tiene sentido y por más que digamos que no refleja lo que en realidad está hablando la película, los dos títulos funcionaron y los dos títulos fueron un hitazo, tanto en la taquilla como después en Home Entertainment, particularmente esta de Tom Hanks de Milagros Inesperados. Todas las abuelitas y todas las tías dicen que lloran y que es maravillosa y que es increíble y se acuerdan de Milagros Inesperados. ¿Sí? Entonces, ahí está la justificación, funcionó, a veces no funciona, y entonces ya le llamamos la alquimia del título, donde no es una ciencia, sino es una alquimia de que pues es lo que se nos ocurre, es lo que la experiencia de muchos años de muchas distribuidoras puede dar lugar a que funcione.
Y es el White caso Chicks. de White Chicks de cambiarlo a ¿y dónde están las rubias? Porque alguna vez el ¿y dónde está alguien funcionó? Sí, ¿Cuántas veces se ha usado ese de ¿y dónde están? O sea, porque tú que has estado aquí, Jaime, y que sabes más bien, así muy bien de la industria, porque sabes, como dice Iván, el ¿y dónde están? Puta, o sea, ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está no sé qué? Funcionó muy bien en los 90s y ya no. Ya no. Si le sí. pones un Y pura título película de comedia. exacto, A la última apuesta, digamos. ya como Sí. que se la gastaron. Se gastaron la fórmula y por lo tanto, adiós. Que Ya después 90s y vino, 2000s. después vino el No es otra tonta película de o algo Claro, así, claro, ¿no? claro. Pero es la misma, También. Es lo mismo. sí, es lo mismo. Como Entonces, ahorita también está súper en boga el hasta que tal cosa no se pare. sí. Mm. Entonces, sí, son fórmulas que Son funcionan, que películas. el que pega primero pega dos veces, por ahí el segundo, el tercero dice es buena idea, todavía me funciona. Ahorita los Godines funcionó más o menos de Porque la manera palabra regular, Godín vende muy bien. exacto, porque identifica muy bien a cierta clase media mexicana que no se les olvide, es la que tú quieres jalar al cine. La clase media urbana, que es la que regularmente va al cine y paga su boleto. Y Exacto. ¿se acuerdan? Y hablando de épocas, funcionaba en los 70s y los 80s lo de Lagunilla, mi barrio, cosas que te identificaban con tu lugar y con tu procedencia, porque era la gente que iba al cine. El cine era un asunto bastante popular porque tenías poca lana a la ahorita hablamos de a la chingada con los zombies. Sí. Sí la viste. Internamente en la campaña le decíamos aquí en la agencia y en la distribuidora a la chingada con los zombies. Nos costó mucho trabajo esa película porque los hashtags se rompían. No podíamos ponerle absolutamente ningún simbolito porque rompías el hashtag. Entonces, cuando tuiteábamos y cuando estábamos a punto de sacar la película, bueno, yo no soy el distribuidor, pero trabajé con la distribuidora, el consenso fue ya a la chingada, vamos a decir a la chingada. Y empezamos a decir a la chingada con los zombies. Y fue una película que en su rango, para el público, para el que iba dirigido, que era teens, que eran chavitos de cierta edad, le fue bastante bien. Y entonces eran guía Boy Scout para el apocalipsis zombie. En México, no funcionan las películas de Boy Scouts porque no te identificas, la cantidad de gente que hay en Boy Scouts es muy poca. Además, trae una connotación negativa porque es puro niño ñoño, pero los zombies sí funcionan. Donde hubo un gran debate fue en la letra E de los zombies. Ay, sí, eso sí. ¿Por qué? Entonces, ahí hubo alguien que decidió, no, muchachos, pues vamos a usar bien el español y lo dejamos como zombies. Zombies. Oye, sobre esa yo tengo una pregunta, porque yo me acuerdo, bueno, en primera, este es uno de los pocos títulos o de los que recuerdo que curiosamente me gusta más en inglés, digo en español. Okay. Creo que sí está padre a la chingada con los zombies. Sí, no estoy de acuerdo con la falta de una E ahí, pero ese es problema mío. Entiendo que el diccionario dice una cosa. Lo comparto. Sí. Fue de Paramount, ¿no? Porque sí. A ver si tú te sabes la historia. Según recuerdo, Carlos Gómez me dijo que Carla Guerrero le dijo que se habían inspirado en una portada de Cine Premier para esos símbolos. Fíjate que es así, yo no me la sé. Carla sí trabajaba en Paramount, yo siempre he sido una de las agencias que trabaja con Paramount. Yo no estoy seguro. Si lo dijo Carla Guerrero, entonces es cierto. Una que hicimos de Deadpool, Carla, que decía, no me acuerdo qué, pero algo de, creo que igual a las símbolos con Deadpool, una cosa, con los superhéroes, creo que decía eso. Y entonces hay un consenso allí dentro de la distribuidora que dicen, órale, esto puede ser pegajoso, le funcionó a Cine Premier, es un público similar, ¿no? Era un público... esa me encanta. Claro. ¿Qué pasó ayer y mi pobre angelito? Mi pobre angelito. Uf, es la otra vez, el argumento se cae brutalmente cuando te das cuenta de que son dos películas que fueron un madrazo. Pero ¿cómo sabes que con otro título no también lo hubieran sido? No lo sabemos. En España se llamó El Resacón en Las Vegas.
Y yo no sé Sí, si no, y allá también fue estamos hablando pues de otra época. Era muy Sí, eso es muy distinto. cierto. Eso es Es muy muy, muy distinto. Y cierto. si se dan cuenta, también había como cierta, o sea, es como lo de ahorita, lo de Godines, la palabra zombies, la palabra posesión, son palabras que están como de moda en el momento y sabes que pegan en el momento. Es como los nombres, ¿no? O sea, ahorita quién se llama, no sé, que estaba de moda hace... Esther, a nadie le ponen Silvano, Jaime. mi abuelo, por ejemplo, se llama Silvano, no conozco a nadie más en esta vida que se llame así como él. claro. Digo, seguro sé que no hay, pero son modas, son épocas. Lo mismo pasa con los títulos, o sea, eran como más, o sea, por ejemplo, en el caso de mi pobre angelito eran como una onda más familiar, como más blanca, no sé. Sí, era Sí, una es connotación distinto. de que tenía que ser Exacto. familiar, de que Ujú. era una comedia de Navidad, todo eso tenías que tomarlo en consideración, esa era de Fox, tenías que considerarlo al momento de sacar la película y entonces vieron tan tierno a Macaulay Culkin, ahora tiene todo menos tierno, pero fue tan tierno, Que era es un una cara tan angelito. tierna que es, pues es un angelito, mi pobre angelito porque lo dejaron abandonado en su casita, Oye, si le Ujú. va su tan bien a la mansión. palabra Godines, así le hubieran puesto nuevo orden. Los Godines tienen miedo de la manifestación o algo así. Pero no es comedia. Ah, Pero claro, no. te va a Tiene que ser regañar comedia. Michel Franco, entonces no puedes andar Ajá. diciendo así. No, Aparte de pero claro. que poco a Como poco regañó sabemos a todas las Arturo, cosas. esos luego se las platico porque ni siquiera ustedes se las saben. Ah, sí. Oye, y sobre las fechas, entonces, ¿cuáles son las cosas que toman en cuenta y qué creen que les sorprendería a alguien Al, enterarse? Ale, Lo, ¿quieres tú lo, platicar de La La Land? Creo que también es un gran ejemplo, La La Land. sí, claro. Miren, digo, para ponernos una connotación más general, lo primero que vemos es la competencia. La competencia siempre es la que define dónde nos vamos a posicionar, sobre todo hablando de una distribuidora independiente, ¿no? O sea, para nosotros es mucho más complicado posicionar una película ante los blockbusters, ante las películas que ya sabemos que se calle van a vender, ¿no? Claro. Y lo que nosotros hacemos es tratar de desapegarnos o despegarnos lo más posible de una película blockbuster para poder decidir cuál es la mejor fecha. En el caso de La La Land, esta película, si se acuerdan, era del 2015 y nosotros decidimos estrenarla hasta, no, era 2016 y nosotros la decidimos estrenar hasta febrero de 2017. Porque en este caso lo que pasó fue que aquí lo que influyeron fueron los premios. En Estados Unidos es distinto porque por lo general la época de premiación, bueno, de películas que van premiadas empiezan por ahí de octubre, noviembre, diciembre, empiezan a salir todas estas películas que sabemos que van a estar nominadas o que tienen posibilidad de estar nominadas a los Globos de Oro o a los premios Óscares. Y en el caso de nosotros, aparte de la competencia que en ese momento no me acuerdo qué había, por ahí en diciembre, nosotros decidimos atrasar la película hasta a febrero para poder dejar que pasaran los Globos de Oro. ¿Y quieres decir algo de mí? Sí, no termina y ahorita hago un par de acotaciones. Ah, ok. Para dejar que pasaran los Globos de Oro, que ya sabíamos que iban a ganar, y entonces ya lanzar toda la campaña y la publicidad, decir, tienes que ver esta película que se llevó todos estos Globos de Oro porque es la mejor, y entonces es obvio que va a ganar el Oscar, ¿no? O sea, sobre todo porque también es un musical, los musicales en México no les va bien, la gente no les gusta, no son populares. Era una película, o sea, tenía un cast conocido, pero tenía este pequeño problema que era, pues en lo musical, era un poco más artística, sabíamos que era, o sea, que era película de premios, vaya, ¿no? Entonces, para nosotros es importante siempre engancharnos de los premios para poder venderla, ¿no? Por eso empiezan a salir todas estas campañas, vemos ahí, o sea, ahí dice claramente las 7 nominaciones a los Globos de Oro, mejor película en gigante, ¿no? Porque sabemos que ese tipo de cosas atraen a la gente. La gente va a decir, ah, tengo que verla, porque, o sea, todo el mundo está diciendo que es buenísima, la voy a ir a ver. Esa es más o menos cómo vamos moviendo el calendario. Digo, ahorita continúo si quieres, Jaime, di lo que tengas que decir. Rápido, la película estaba y es una discusión que en algún momento he tenido en Twitter con Iván, la película estaba para 2016 y por Ujú. lo tanto la consideraron para diciembre del 2016. Y entonces la distribuidora decide, como dice Alejandra, que ya sí trabajaba ahí, yo solo era agencia, la película Corazón Films decide lanzarla en enero, pero entonces empieza a crecer en este asunto de los premios y
Perdón, me regreso un paso. La distribuidora decide lanzarla en febrero junto con los exhibidores pensaron también que era muy buena idea lanzarla exactamente alrededor de los Óscares por el ruido que estaba generando. Pero le va tan bien en toda esa etapa de premios que entonces los exhibidores hablan con la distribuidora y le dicen, ya, lánzala, es momento de que ya la lances. Y por lo tanto la película empieza a dar muchos tumbos en el sentido de que no había una fecha estricta de estreno. Recuerdo muy bien una anécdota de que nosotros manejando el Twitter, la cuenta de Twitter de la distribuidora de Corazón Films, llega inclusive un reportero de Hidalgo y luego. Wow, Sergio. ¡Órale! Oye, antes de que digas eso, bueno, sí, continuar, quiero decir. No, bueno, sí, y entonces, que hasta nos amenaza y nos dice, les voy a llegar a Corazón Films a caer los sabatazos si no estrenan ya La La Land, porque ya la quiero ver en el cine, y si no la voy a ver pirata. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es el asunto ahí está el change.org. Ay, Dios mío, también sí, gente que no tiene nada que hacer. No, es real, lo que dice Jaime es real. A mí me llegaban mails, me llegaban mensajes de estrena ya la película, porque, o sea, nos amenazaban, nos insultaban, son unos estúpidos, son unos no sé qué, o sea, atacando de que la gente la quería ver ya. El asunto era, primero era una película no le quiero llamar mediana porque sea mediocre, mediana en el entendido de que no es un blockbuster, no es una de estas grandes películas como los Avengers, sino... Avengers. Híjole, no, salte, Checo. Te voy a sacar de nuestro grupo, de aquí del grupo que tenemos en WhatsApp. Como Peli de Iván. Como Peli, ándale. La misma roña me sucede. Y entonces era una película que, si tú lo ves en el calendario, no tenía una fecha definida por no ser un gran blockbuster. Los grandes blockbusters ya tienen las fechas definidas, excepto por la pandemia, pero siempre ya sabíamos cuándo iba a estrenar Mulan, ya sabíamos cuándo iba a estrenar La Viuda Negra el año pasado. En 2019 ya sabíamos cuándo iba a estrenar el 2015, sí. Sí, bueno, digamos que van 2 años, pero La La Land no entraba en esta categoría y por lo tanto ibas tú buscando el mejor momento para estrenarla. Se llega a un consenso de que, ¿sabes qué? Que vamos a crecer la película, ya no la vamos a hacer mediana, sino la vamos a hacer más grande y la vamos a lanzar después de los Óscars. Pero es tanto el ruido y obviamente todo el mundo empieza a ver que hay este tipo de cosas como el change.org y estas peticiones, sí, inclusive las amenazas de Cinépolis y Corazón, por favor, ya estén en esta película, si no voy y me los madreo. Entonces, entre todos se decide, ya lánzala. Y entonces se lanzó cuando se pudo lanzar, cuando hubo una oportunidad en el calendario para que hubiera las suficientes salas que pudieran tener una película que había crecido de mediana a un poco más grande por el ruido que traía alrededor. También hay otra máxima en la distribución de películas que dice los premios no venden boletos de cine, pero esta máxima es producto de la alquimia, no es una ciencia. Entonces, a veces sucede. Entonces, cuando no sucede es cuando se cumple la regla, como en el caso de La La Land o como en el caso de la de González Iñárritu, la del Osito y la de Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, o sea, no lastima. Tener los anuncios de nominaciones y eso no la lastima, pero sí la puede ayudar. La puede ayudar, pero al final te hace ruido. Exacto, pero todas esas películas de premio y de festivales y las que vemos en Morelia, en Guadalajara, en Toronto, en todos esos lugares, nunca son grandes estrenos ni grandes películas. Y tenía yo una discusión con el equipo de Filmsteria, de que también está Alejandra, en donde Tenet nunca fue considerada para la distribuidora como un gran estreno. No era el gran blockbuster, la tuvieron que lanzar y ya la sacaron y salió como salió, pero no era la gran película, no era Wonder Woman 1984, bajo ninguna circunstancia, nunca se planeó como el gran blockbuster, se planeó como una película mediana grande. Ese era nuestro balazo que pusimos en la portada de Deadpool, me lo pasó ahorita Víctor. Seguramente sí.
Oye, pero ¿y qué decías que teníamos una pelea tú y yo en Twitter? ¿De qué tú y yo? De Ni la me fecha acuerdo. de estreno, fecha de estreno. de las fechas. Y entonces, en el No fue muy especial de atacada cine, por Cine Premier por La La en, Land, tengo que en decir. el especial de Cine Premier, Iván ponía la película en 2010, en 2016, pero la película se estrena en 2017 en México, por lo tanto, en el especial que le correspondiera el de 2017. En algún momento, digo, no fue pelea, nada más fue de, no, es 2017 y tú, pues yo en IMDb la veo que dice 2016 Pues sí, ¿no? Y y tú ya. te Y, seguiste, sí, y pues, órdenes de restricción, de exacto. no tenemos que acercarnos a 20 metros cada No fue una quien. película que sufrimos. Todos sufrimos. No, todos Y sufrimos en no, y Cine Premier también. hay un video de cómo sufrimos el día del Oscar, Ah, porque pues sí. explotamos todos en Ganó. una fiesta que se organizó, ganamos, y a los 2 minutos nos dice un güey ahí de los de Charlie, nos dice de la fiesta, no, calma, no ganamos, perdimos. Oye, yo tengo una pregunta y de aquí, ya que estuvieron en Corazón Films, ¿qué hacen cuando comienzan a ver que la película que dices, es una película que se ve padre, se ve Ah, entretenida, buena pregunta. eh, y empiezan a ver como que pum, y empieza a Oye, tener no. más y más y más éxito y más éxito? Háblese de Los Ilusionistas, de Now You See Me. La creces, o sea, por ejemplo, todos sabemos que cuando estrenas una película el primer fin de semana es el primordial. O sea, es el primer fin de semana es el que define le va a ir a tu película, ¿no? Porque a partir de ese fin de semana, si a la película le va bien, los cines le siguen dando los horarios, ¿no? Si a tu película le va mal, le empiezan a quitar horarios, la película empieza a bajar. En este caso, lo que pasa cuando rara vez una película así crece, Ajá. lo que hacemos es abran más horarios, a veces hagamos más copias, ¿no? Antes era más complicado porque era de hacer más copias, ahorita ya que es digital es un poco más sencillo, pero se hacen más copias, se abren más salas, la creces para que la gente la siga viendo. Mm. Y lo ves reflejado a veces no en esa película, sino hasta la 2. Sí. Es este caso de Los Ilusionistas y John Wick. Ah, claro. ¿No? En donde, pero además hay un caso particular con John Wick. John Wick, la 1, además se llama de otra manera, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Era algo Otro día para matar. Otro día para matar. Bueno, y la lanza Cima Entertainment, que tiene un acuerdo con Lionsgate en Estados Unidos para distribuir algunas películas de ellos. Y para la segunda parte ya la lanza Corazón Films y se le queda lo de John Wick, se queda John Wick 2. Como ya se sabía que era un título que traía muchísima más fuerza, la película se crece mucho más para la segunda parte. A veces no puedes crecerla para la primera porque te llega la fecha de estreno y la tienes que sacar como la tienes que sacar. Pero John Wick 2 y John Wick 3 fueron unas películas muchísimo más grandes, impulsadas por la distribuidora. ¿Ya que nos referimos con crecerla? Con que tú ya vas a Cinépolis y les dices, yo ya no quiero salir como la primera que salió nada más en 10 salas o en 20 salas o en 100 salas. Ahora me tienes que dar 500 pantallas, ahora me tienes que dar 1,200 pantallas. No se nos olvide que en México hay, hasta antes de la pandemia, números, todo es antes de la pandemia. Sí. Hay cerca de 7,000 salas en la República Mexicana. Y entonces, oye, yo quiero llegar a la mayor cantidad de salas para obviamente obtener la mayor cantidad de ingresos. Pero hay un punto de equilibrio y eso también da para otro programa de discusión en donde antes, por lo menos hasta el año 2019, se cobraba, Cinépolis le cobraba a las distribuidoras por cada sala en donde se exhibía. Había un costo, una especie de impuesto, un derecho de picaporte, llámalo como cover si quieres. Entonces, yo tengo una película yo no soy distribuidor, pero yo como Corazón Films tengo una película y voy con Cinépolis y le digo, quiero que me pases esta película aquí en tu sala. Y Cinépolis te dice, sí, pero te cobro X número de dólares. Y además, ya que empiece a llegar lo de la taquilla, nos vamos las primeras 2 semanas, Cinépolis se va a quedar con el 60% y Corazón Films con el 40%. En términos generales, cada distribuidora tiene un acuerdo diferente. Sin Disney dicen, yo nunca he trabajado, bueno, sí he trabajado con Disney hace muchos años, pero Disney dicen que pedía un acuerdo de 50-50, pero llega Disney con Avengers y
no la saca en 1000 pantallas, no la saca en 2000 pantallas, la saca en 6500 pantallas o 6600 pantallas, Casi y todas. Disney, como Coco, Disney se impone y dice, la saco en el 96% de las pantallas que hay en el país. Y entonces ya Cinépolis o Cinemex ya tienen poder de negociación de este asunto de no, pues primero tú el 60 y luego el 40 y luego ya 65 y 35. Y cada distribuidora y a veces por cada película van empezando a negociar estos porcentajes, ¿no? Ujú. Wow, no, que estoy muy impresionado con esos La números. relación de distribuidores con cines es muy compleja, o sea, en todo sentido, desde Amor-odio. amor-odio, o sea, hablando desde la programación hasta los ingresos de taquilla, promociones, lo que se vende en dulcería, los formatos, no se olviden del 3D, de la publicidad, sí son cuestiones muy complejas, la verdad. Y es aquí donde el cine mexicano enfrenta el gran problema. Claro. El Sí. gran problema, porque el cine mexicano tenía que pagar primero una cuota por derecho de piso, además darle la mayor parte de la taquilla al exhibidor y además tener que luchar contra Disney, contra todos los demás distribuidores por poder poner una película que vale la pena y poderla distribuir. ¿Se acuerdan de Sueño en otro idioma? Sueño en otro idioma, si no mal me acuerdo, salió junto con Star Wars. Y ellos dijeron, pues ni modo, nos tenemos que arriesgar y salir con ellos. Sí son competencia en el sentido de que Star Wars te quita espacio de exhibición, pero Sueño en otro idioma tuvo la gran ventaja de que se pudo sostener porque era tan buena película, lo sigo creyendo que es la... Es que ahí entra otra de nuestras teorías que todos los fue contra usamos, Avengers. la contraprogramación. Lo que pasa con estas películas, o sea, esta es otra estrategia también de venta de distribuidores. Cuando vemos que hay una película como Avengers, así que está en todos los cines y no hay nada más, el distribuidor y traes una película chiquita mexicana o de arte, si quieres decirle así, el distribuidor tiene chance de decir, bueno, me espero que Avengers termine toda su corrida porque sabemos que va a estar en los cines al menos mínimo un mes y ya veo a ver si me puedo colar por ahí o estreno al mismo tiempo y entonces doy la contraprogramación, es decir, que la gente o solamente va a encontrar mi película aunque sea en una pantalla o va a ver Avengers, pero yo soy la otra opción. Entonces, esa también esto es otro tipo de estrategia que muchas veces funciona y otras veces no, ¿verdad? Te funciona cuando tu película tiene cierto rango y sabes que de ahí no llegas a pasar, ¿no? Pero no te va a funcionar cuando tu película es muy independiente. Ahorita va a suceder con la de Michel Franco. Hay un rumor de que quieren entrar en 2000 salas. Yo no sé si sea cierto o no, pero quieren entrar en muchísimas salas y ser el gran lanzamiento de la próxima semana. Y no hay competencia, en teoría, que le quite ese espacio que ellos están buscando en cines. Hay que ver ahorita con la reducción de espacios en los cines, cómo va a funcionar una película de corte independiente, de festivales, mexicana, con un tema complicado, pero que ya trae mucho ruido, ya la distribuidora está feliz del ruido que está haciendo, del morbo, claro. del morbo que está generando, se le llama el efecto crimen del padre Amaro. Donde cuando llega el crimen del padre Amaro, llegan la vela perpetua a decir, no, por favor, no con mis padrecitos que son puros sanos y castos, no, y entonces hacen que crezca, cuando ahí sí ya es una opinión personal, la película no merecía ser la gran cosa o ser una de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano. Oye, hablando de cosas que no lo merecen, sin decir nombres específicos, a menos de que quieran, ¿les ha tocado trabajar en alguna que les da así así la vergüenza del mundo o que de plano la odian, pero la tienen que ir a vender y su trabajo es decir, miren, es que es más fácil contarte las veces que nos gustan las películas que las que no nos gustan. Ay, no. De hecho, sí, es que es muy complicado. ¿Sabes qué? Es lo peor de todo cuando, en mi caso, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con películas mexicanas que digo, y que tengas aquí al director y que te diga, ¿verdad que está increíble? Y tú sí, no me gustó. O sea, ¿pero qué opinas de esto? Y ves la ilusión y el amor en sus ojitos y no les quieres romper el corazón. Y es como, güey, yo no te puedo decir que no me gustó tu película. Dije, no,
pues sí, o sea, termina diciendo, no, está bien, o sea, para todos los gustos hay, ¿no? Digo, o sea, No se te desenfocó ni una vez. Ajá. no, es que Me la gustó así, está fotografía, cuadradito. había una que tuvimos en particular que fue la que me traumó cuando estaba en Corazón, que era, o sea, en términos generales, era de un personaje histórico de la Revolución. Hasta ahí, es lo único que voy a decir. Harry Potter. Película, Harry Potter. esa película me conflictó muchísimo. Oye, yo cuando vi, luego están pasando así, Dioses de Egipto, no la he visto completa, pero la he llegado a ver y veo y digo, no manches, ¿cómo puede haber visto Ale Ay, esta eso, película como 7 veces? Porque además las tienes que ver como unas 7, 8 veces, sí. ¿no? Cuando tuvimos Twilight, por ejemplo, que sacamos la última película, hicimos un maratón. Y me mandaron a mí a revisar las copias, porque se acordarán que las primeras películas estaban en 35 milímetros, entonces se pasaron a digital y yo tenía que ir a supervisarlas, así de a ver si se cambiaron bien. Entonces, literal, estuve una semana en los laboratorios viendo todas las películas, así desde la primera hasta la última, primero en inglés. Ya que No, terminé, verlas otra vez de la 1 a la última en español para revisar el doblaje también, que estuviera bien, que se escuchara bien. siempre fuiste Team Vampirito, no te hagas. Oye, Wow. decía, tengo un amigo que trabajaba en Cinemex, Dorian, si nos está viendo, le mando un Ay, mira nada más Dorian. la burla. Y con él lo platicamos varias veces porque lo que sabíamos en cuestión de cine y de marketing es no hay películas malas, hay películas con bajo presupuesto. Aún a la película más mala como estas de Twilight, yo no puedo defender la cinematografía de Twilight, pero para mí por mucho se lleva de calle a cualquier película de Harry Potter. Entonces, siempre vamos a encontrar algo valioso en la película para de eso asirnos y poder vendérsela al público. No quiero llamar a engañar al público, pero sí decir, oye, esta película tiene un cierto mensaje después de que acabas de ver todas las películas, y entonces puede ser que vale la pena, y vale la pena a ti que eres una chava teen de 14, 15 años. No se la estoy vendiendo a los papás, ni a la mamá, ni a la abuelita, ni al güey del monóculo que escribe para... Entonces, se la estoy vendiendo al público al que sé que le tiene, a la que le va a dar un valor esta película para irla a ver al cine. Entonces, no salgan con su jalada de que son terribles películas, pues alguna tendrá algún chiste bueno que te haga reír, alguna valdrá la pena de ir al cine, ¿no? ¿Cómo? Nuestro trabajo al final siempre es sacar lo mejor de cada película. Exacto. Lo mejor, aunque a nosotros no nos guste, aunque en el consenso general todos sepamos que a lo mejor no es una buena película, nuestro trabajo siempre es sacar lo mejor de ella, ¿no? O sea, y la desmenuzas, ¿no? Desde el cast, desde la historia, desde el mensaje, a lo mejor es muy mala película, pero tiene una escena que es increíble o que te va a hacer llorar, explotemos esa escena, ¿no? Saquemos clips de esa escena, hagamos el tráiler con esa escena, ¿no? Siempre es lo más importante, detectar qué es lo mejor. Cuando hacen trailers, más bien primero, antes que esa, ¿arman trailers aquí o todos se los mandan cuando son películas que vienen de Estados Unidos, les mandan también los trailers o arman aquí específicos? Por lo general no los mandan, pero a veces sí los armamos nosotros. ¿Y cuando los arman aquí los tienen que mandar para aprobación o les dejan? Sí. ¿Sí? Todo el material se tiene que aprobar por ahí. Alguien también vi que preguntaba si nosotros teníamos ahí el control de los pósters. También nosotros, o sea, siempre nos mandan los artes, siempre está el póster definido, pero también tenemos la opción de poder nosotros hacer el nuestro. O de proponer otros artes, ¿no? Porque de repente nos llegan pósters que nosotros decimos, es que esta imagen a mí no me vende nada, ¿no? Yo les voy a poner ahorita un ejemplo. Vamos a estrenar Greenland próximamente en Diamond Films. El póster es muy parecido, pero por ejemplo, nosotros aquí el equipo de marketing considerábamos que ustedes saben perfectamente que las películas de catástrofes naturales venden increíblemente bien y a la gente les encanta. Ese es el póster original. El póster de México tiene atrás una ciudad, o sea, es la misma lluvia de meteoritos, pero atrás tiene una ciudad.
ya con ese cambio, con esa connotación, sabemos que es todavía mucho más trágico. Te venden aquí la catástrofe, ¿no? O sea, es cambiar un poquito el lenguaje, a lo mejor colores, también lo que pasa con el póster muchas veces es que nos llega el póster oficial, pero también nos dan opción a que hay como artes, opcionales para que podamos trabajar los alternativos. Exacto. Ese es el de México. Yo tengo dos ejemplos. El primero es Guerra Mundial Z, donde se trabajó, todo se hizo, se hicieron algunas propuestas, pero regularmente todo se hace en Estados Unidos, pero sí hubo un asunto es una película que vemos que está creciendo tanto que entonces vamos a tratarla de localizar. Y con Guerra Mundial Z, además del póster genérico de Brad Pitt aventándose de un helicóptero, hay uno donde el ángel de la independencia, ahí está, ya lo encontré Checo. El ángel de la independencia está lleno de zombies. Entonces, este es un póster oficial que se trabajó y hubo que comprar la imagen, se paga una cantidad importante y se tropicaliza y se hizo en Estados Unidos, no se trabajó en México. ¿Pero entonces, eso pasa en la película? No pasa en la película, pero es una herramienta de promoción muy buena y funcionó muy bien. Guerra Mundial Z es una de las películas de Paramount Pictures en México más exitosa. Pero sí me da preguntas eso, porque ¿dónde está la línea entre ya de plano engañar a la gente y... Pero te lo dices, estás en un mundo donde zombies. No, y además salieron varios en otros países. En otros países, entonces ves uno con el Big Ben y ves otro con el pan de azúcar en Río, entonces se hizo una campaña global en donde se metieron zombies hasta por, ¿no? Y exacto. El otro es un póster que se llamó, de una película que se llamó Los Hambrientos. ¿Todavía estabas en corazón? Ah, sí, claro. El póster original es una película de zombies canadienses que se llama Les Affems. Y el póster original, sí, la verdad no tiene mucho chiste, es una serie de sillas puestas una encima de la otra. Pero el póster que se trabaja para México entonces ya tiene una connotación de sangre, porque el póster ya lo cambiamos y ese sí lo trabajamos nosotros aquí en la agencia. Es el póster original. Ese es el póster original que inclusive que se trabajó para Sudamérica. Y entonces, a ver si, Checo, si pudieras localizar el que se trabajó para México, es rojo con S. A mí me encantó. Wow, entonces, sí está. Eso hace que tu película, no le estamos mintiendo a nadie, son zombies, la foto es de la película, ahí están las sillas, pero el asunto de las sillas es muy simbólico en la película, pero hasta que ves la película entiendes por qué. Pero por lo pronto necesitabas tener otro tipo de connotación, otro tipo de imagen que te hiciera ir a ver la película. Es una película de corte muy independiente que se trabaja como una película que entonces no es el gran lanzamiento cinematográfico, pero gracias al póster puedes hacer que una película le vaya muy bien en taquilla, ¿no? Eso está bien padre. Y la otra que supongo que hacen para localizar las cosas es, ahorita que Sergio anda busque, me acuerdo mucho del de Estudio 54, el americano, el original, pues estaba así nomás, y el mexicano traía a Salma Hayek hasta enfrente grandotota. Claro, es que también hay que destacar al talento, de repente igual lo mismo, nos llegan los pósters y de repente dices, güey, pero, o sea, si sale Brad Pitt, ¿por qué no le haces la cara de este tamaño, no? O ¿por qué no, o por qué no me lo vendes mejor? No sé, entonces o si salen mexicanos. Sí. Si salen mexicanos, mucho mejor, entonces lo creces y le das, aunque salga 3 segundos, lo pones en el póster. Claro. No importa que tenga una participación en la que diga hola o se vea de lejos, lo pones en el póster. Sí, Eugenio Derbez ha hecho ahora un chorro de papeles de segundón, pero ahí está grandote, ¿no? Sí. Wow. Hasta en las películas estas, donde salió la primera con Adam Sandler, donde sale de galán de la hermana de Adam, que es Adam. Una de las herramientas de venta era poner a Eugenio Derbez para México. En Estados Unidos no importaba y no iba a salir nunca Eugenio, pero para territorio mexicano, inclusive para Latinoamérica, ponlo, por supuesto. Tienes que hablarle a tu público siempre, y tu público es mexicano. Oigan, pues una última cosa que quieran comentar a la gente, porque ya nos tenemos que ir, de repente van a llegar 5 muchachitos muy entusiasmados
y los van a correr. O sea, hay que hacer otro de estos para hablar más. Sí, creo que quedan muchos temas en la mesa. Sí. Un Mira, día deberían... yo les puedo extender la invitación ahí en clasificación pendiente, luego los voy a invitar para platicar El doblaje, Faltó doblaje. del Star Talent, Sí. que a Jaime seguro le ha de fascinar el Star el Talent. Star Talent. También Tengo muy buenos amigos ahí. ¿De qué hablas, Checo? las que no. Ay, Jaime. Faltó muchísimo del doblaje, sí, ni siquiera lo mencionamos. No, hay mucho que hablar. Y la contratación de influencers en lugar de actores de... Prensa, por favor, hablemos de la prensa. Tengo tantas cosas que decir. Hay que hablar de la prensa, más que de los influencers, creo que debemos de hablar de la prensa. Los influencers, tenemos ciertas restricciones, Alejandra Castro y yo, para hablar de eso, pero de la prensa tengo toda la libertad del mundo. Puedo mostrar la carta número 1 de la bruja del gremio el día que con mucho gusto me inviten, que no presentaron, que no está, que no ¿Hay la otra? puso Checo. La 1, la primera, porque Checo ya presentó como que la segunda. Y el canto satánico. Exacto. Siento que tienen que organizar una serie documental como las que están tan de moda ahorita, True Crime. Y hablar más de bruja. cine mexicano y de cine independiente, lo difícil que es particularmente en esta época para todas las distribuidoras, porque son muchas. No se vaya nada más con que existen Disney, Sony, Paramount, Columbia, bueno, Fox, que ya no existe. Un día también hay que hablar del manejo de las distribuidoras en México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y sabes de la otra cosa, ya rapidísimo antes de irnos, es también otro tema, la piratería. Ustedes saben, o no sé si saben, pero les estoy a punto de decir, yo dirigí una película hace más o menos 10 años. No, se distribuyó en DVD, pero es un DVD que yo mandé a hacer en Amazon y los vendí así. Y de repente un día me la encontré en pirata. No sé cómo llegó a pirata y no sé cómo le hicieron para ponerla en HD, a full 1080. Está por ahí, dice 3D. Dice que está en inglés y en español. Y THX, está en THX. Pero lo que más me impresionó es que esta es una película, pues obviamente es muy independiente, muy chiquita. Abre con el logo de Miramax. O sea, alguien se dio la tarea de ponerle el logo de Miramax, cierra y empieza la película. Hay directores mexicanos que dicen, para mí el gran éxito que he tenido en mi película es que la encontré pirata en un puesto y no en el puesto, ándale. Ahí está. Y no en el puesto afuera de la Cineteca, porque el güey de afuera de la Cineteca, mis respetos, es la persona que más sabe de cine, excepto por Díez Martínez y Fernando Solórzano. El del güey de afuera de la Cineteca es el que más sabe de cine. Sí se siente bien padre. Pues vámonos, amigos, perdónenme, pero ya ahora sí nos tenemos que ir. Armemos otro, si no en clasificación pendiente, hacemos otro especial para esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Jaime Rosales, Alejandra Castro, seguimos en contacto. Gracias. Deja de sacar ese mono, Checo. Deja de sacarte el mono. Deja de sacarte tu huevito. Sergio. Síganos en @cinematempo, ahí estamos Ale, Kazagi y yo. Sigan nuestro podcast para hablar de industria. Y vamos con una cápsula, Sergio. Sí, felicidades a Cine Premier. Bye. Felicidades, chicos. Gracias. Bye.